El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno. La verdad verdadera, la verdad absoluta, que está plasmada en el texto sagrado en revelación, que se plasmó por inspiración y que parte de esas verdades se me han sido iluminadas por el Espíritu Santo. Maestro José Briceño del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo, pasando fronteras. Estamos ya, por ende, en el ámbito internacional, siendo más que todo la palabra, no el maestro Briceño. Yo quisiera que se centraran en la palabra, no en el personaje. La palabra está siendo honrada, escuchada, transmitida, compartida, y ese es el trabajo. Que toda la tierra se llene de la plenitud del conocimiento de las verdades del reino eterno. Muy contento, muy honrado, muy entregado, muy apasionado, muy enamorado de estas verdades. En esta oportunidad voy a desarrollar un tema que créame que por muchas oportunidades me lo han pedido y me he cohibido de exponerlo hasta no estar seguro de lo que voy a decir. Porque siempre me he cuidado que lo que voy a exponer y a presentar a través de la web en relación al contenido del texto sagrado, la Biblia, me cuido de que sea una verdad verdadera, que sea absoluta, que no sea el resultado de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de la interpretación muy propia que le di al texto sagrado, porque eso sería entrar en la eisegesis. Y me cuido también de no exponer y decir lo que la Biblia dice, porque eso sería entrar en el terreno del hiperliteralismo. Siempre busco la dirección del Espíritu en el estudio, en el indagar, usando los códigos, reglas y principios de interpretación. Y el Espíritu Santo es el encargado de iluminar esta verdad que está revelada, que está revelada en el texto sagrado, ya está escrita en revelación, porque la inspiró. Entonces el Espíritu Santo, el agente, la fuente de la inspiración, es la fuente de la revelación y es la fuente de la iluminación. Él es el que hace todo. Entonces cuando entro en el campo de la investigación, el Espíritu Santo hace su trabajo. Yo hago el mío, de mi parte humanamente, y él hace el de él, iluminándome estas verdades. Y esa verdad que sale de allá para acá viene como producto de una exégesis, ¿no? De una exégesis. Y lo que voy a exponer es absoluto, es verdadero. Por eso me tardé mucho en exponer este tema. Tiene que ver con el obispado en la mujer. Pablo, en primera carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese término obispado que el apóstol Pablo utilizó allí en el texto tiene que ver o hace referencia a cualquiera de los 5 ministerios, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Los 5 ministerios tienen que ver con el obispado. Entonces,
Eso Pablo lo presenta en Efesios el capítulo 4, verso 11, hablando de Jesús, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el objetivo perfeccionar a los santos. Quien está ejerciendo uno de estos 5 ministerios, porque fue llamado por Dios, fue entrenado y está debidamente capacitado, pues es un obispo. Eso, entiéndalo así, es un obispo. Ahora, el obispado se limita a la mujer. ¿Puede una mujer o no puede una mujer? ¿Debe una mujer o no debe una mujer ejercer obispado? ¿Escoge Dios a una mujer para ejercer cualquiera de los 5 ministerios? Vamos a dar respuesta muy precisa, concisa, detallada, muy estudiada a esta pregunta. Mire, hay un pasaje o 2 pasajes. Primera carta a Corintios, tome nota porque es un estudio. Primera carta a Corintios, el capítulo 14, verso 34. Y la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, el capítulo 2, verso 11 al 14. Son 2 textos, pasajes, que se toman, ya hice el estudio, puedo afirmarlo, totalmente descontextualizado de la verdad. Es desfasado de su cultura, desfasado de su idiosincrasia, y tratan como de transculturizar esto que Pablo escribió bajo un sentido, bajo unas culturas, bajo unas costumbres, lo tratan como de exponerlo ahora en la iglesia para negar el que una mujer pueda ejercer un obispado. Vamos a ver esto. Vamos a hacer un estudio de los 2 pasajes que acabo de presentar, los voy a leer, porque son los únicos que tienen, los que dicen que una mujer no puede ejercer un obispado. Primera carta a Corintios, el capítulo 14, verso 34, dice así, cito: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Óigame, en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, lo expone. Oiga bien, la explicación. De este pasaje voy a explicar este para después entrar en el otro. Vamos a hacer una exégesis de pasajes. En este verso que acabamos de leer, Pablo hace la ordenanza y manda a callar a la mujer en la congregación de la comunidad de los corintios. Pero si usted analiza la hilación del pensamiento, porque no debemos sacar el texto de su contexto, tenemos que respetar la hilación del pensamiento, todo lo que Pablo viene desarrollando ahí, por lo menos en ese pasaje, para no decir que la carta completa. Debemos analizar la hilación del pensamiento. Entonces, según la hilación del pensamiento, esto lo hizo por causa de una condición específica que no se ajusta al todo de hoy. Vuelvo a repetir, esto es la hilación del pensamiento. No me saque el texto de su contexto y me haga un pretexto. No, estudie bien el pensamiento de Pablo, todo lo que Pablo viene expresando, lo que viene hablando. Y usted se va a dar cuenta que Pablo lo hizo por causa de una condición específica que no se ajusta al todo de hoy. Cuando usted analiza el verbo callar, ese verbo callar, que no lo toman en cuenta mucha gente. La gente lee Biblia pero no estudia, no toman en cuenta un principio de interpretación que es la etimología de los términos.
que muchos de ellos es el núcleo, el centro, términos que se deben tomar en cuenta para tener mayor luz del pasaje. Aquí vamos a tomar en cuenta ese término callar, que es un verbo que el apóstol Pablo utiliza en el verso 34, allí, en el verso que leímos, para dar la ordenanza a la mujer de no hablar en la congregación. Ese término callar allí, usado en el verso 34, Pablo lo utiliza para decirle a la mujer que no hable en la congregación, callen. Resulta que es el mismo que utilizó en el verso 28, oído, del mismo capítulo 14, para corregir el desorden entre los que hablaban en lengua sin haber intérpretes. Dice Pablo, cállese. Pero es el mismo verbo, callar, que utilizó en el verso 34. En el verso 30, en el verso 30, para corregir el desorden de los que profetizaban al mismo tiempo. O sea, Pablo utilizó el término callar, este verbo, en el verso 28 para corregir los que hablaban en lenguas y no habían intérpretes. Lo utilizó en el verso 30 para corregir el desorden de los que profetizaban al mismo tiempo. Y lo utilizó en el verso 34 para decirle a la mujer, calle en la congregación. Esto indica, sin ninguna equivocación, según la hilación del pensamiento, que por alguna razón las mujeres estaban perturbando la adoración pública por su intervención, que también venían causando un tipo de desorden como los causaban los que hablaban en lengua y no habían intérprete y los que querían profetizar al mismo tiempo. A los tres Pablo le dijo, cállense. Ahora, te lo voy a explicar de otra manera para que lo puedas entender bien. Présteme atención. ¿Por qué Pablo insta a la mujer a permanecer en silencio? En el contexto, te lo vuelvo a repetir, te lo digo de otra forma. Del capítulo se denota que había un problema con las lenguas. Ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué Pablo insta a la mujer a permanecer en silencio en la congregación? En el contexto del capítulo, o sea, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, se denota que había un problema con las lenguas y las profecías y lleva a dos aplicaciones. Existen tres órdenes por parte del apóstol para que se conserve el orden. Vuelvo a repetir, existen tres órdenes por parte del apóstol para que se conserve el orden. Dice, primero, si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Con quién Pablo está hablando? Con los que hablaban en lenguas donde no había intérprete. Vuelvo a repetir, esto es en relación con el hablar en lengua. Entonces Pablo dice, cállese porque no hay intérprete y hable para sí mismo y para Dios, porque su lengua es una lengua devocional. No es una lengua que se interpreta para expresar profecía, ni es una lengua por señal, donde se habla un lenguaje, un idioma, un dialecto conocido en la tierra, sino que la lengua era devocional. Entonces Pablo dice, si no hay intérprete, cállese en la iglesia, porque lo considera un desorden. Pablo lo considera un desorden. Entonces dice, y hable para sí mismo, porque la lengua es devocional. Eso está en primera carta a Corintios, el capítulo 14, verso 28. En cuanto a la profecía, Pablo dice,
Cuando estén profetizando, dice Pablo, dice que sea uno, a los de dos o los demás tres y por turno. Entonces dice, y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, dice Pablo, calle el primero. Ahí está, calle el primero. Esto es en relación con la profecía, para evitar el desorden de que todos profeticen al mismo tiempo. Esto está en primera carta a Corintios, capítulo 14, verso 30. Pero la tercera corrección bajo el mismo ámbito de desorden, usted no lo puede sacar de allí, bajo el mismo ámbito de desorden, porque se utilizó el mismo verbo. Cuando dice, vuestras mujeres callen en la congregación, que eso está escrito en primera carta a Corintios 14, 34. Pues según lo que venimos presentando, Pablo lo está expresando por el desorden que estas mujeres estaban causando por alguna razón. Entonces, en total, se les dice a los hombres y a las mujeres, no solamente a las mujeres, a los hombres también se les dice. Es decir, los que hablan en lengua y los que profetizan, que callen en la iglesia para conservar la armonía y tener un orden. No, negativamente no, se les está prohibiendo completamente en lo absoluto, ni para siempre, en forma determinada, ni al hombre ni a la mujer hablar en la congregación. No se les está prohibiendo, o sea, eso es absoluto, no. Observe que no solamente a la mujer se mandó a callar, sino a los hombres que tenían el desorden con las lenguas y con las profecías. Quiere decir que la mujer también tenía un tipo de desorden dentro de la congregación, cuando exponían, cuando expresaban, cuando hablaban. Entonces, desde el punto de vista etimológico, vamos a verlo desde el punto de vista etimológico ahora, porque ya lo estudiamos bajo el sentido de la hilación del pensamiento. Vamos a ver desde el punto desde el punto etimológico. Cuando hablamos del punto de vista etimológico, es tomando en cuenta la etimología del término. También esto se puede corroborar. Puedo corroborar dicha aplicación, ¿cuál? La que acabo de expresar arriba, ahora, antes de todo esto. Etimológicamente, el término callar, ese término del griego es sigaos, S-I-G-A-O, sigaos, del griego. Y es usado en forma intransitiva en los tres casos. O sea, intransitiva porque se usó por la misma condición, por el desorden que se venía presentando en los tres casos. En forma intransitiva se usó en los tres casos por una misma ocasión, por una misma razón, que es el desorden que había. Unos porque hablaban en lengua sin interpretar, otros porque querían profetizar al mismo tiempo, y las mujeres porque en su intervención tenían un tipo de desorden. Entonces, este término sigao, que es usado en forma intransitiva en los tres casos, demostramos etimológicamente la necesidad, o demuestra etimológicamente, la necesidad de silenciarse en cierto momento. En cierto momento. Este término aparece también en Lucas 9:36, usted lo puede ir a buscar. En Lucas 18:39 lo puede ir a buscar. En Lucas 20:26 lo puede ir a buscar. En Hechos 12:17 lo puede ir a buscar. En Hechos 15, 12 al 13 usted lo puede ir a buscar. El mismo término, sigaos, también se utilizó en estos pasajes que se lo acabo de presentar. Búsquelo, analícelos, estúdielos, para que usted se dé cuenta que el maestro Briceño no se está inventando esto. Estos términos, silenciar, se usan
para silenciar en ciertos momentos, para conservar un orden. Esto demuestra, oído, que las mujeres, tanto a los hombres, pero en el caso que estamos tratando, las mujeres debían callar en ciertos casos, pero podían hablar, porque el callar allí es por la condición que se está dando en la congregación, no es un callar absoluto, determinante, donde ustedes jamás pueden hablar aquí en la congregación. Eso no es lo que Pablo está presentando, porque si se lo aplicamos a la mujer, se lo tenemos que aplicar a los que hablaban en lengua y a los que profetizaban, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava también. ¿Ya? Entonces, Pablo hace mención en sus otros escritos de las mujeres que profetizan. Entonces, si esto, donde dice la mujer calla en la congregación, lo vamos a tomar en forma absoluta, determinante y para siempre, que es una orden, una doctrina, que eso se debe cumplir en la congregación, en nuestros tiempos también, contemporáneamente hablando. Entonces, ¿por qué Pablo hace mención de mujeres que profetizaban? Según Hechos capítulo 21, verso 9, según primera carta a Corintios 11:5, Pablo habla de mujeres que eran sus ayudantes, según Filipenses 4:3. De hecho, en sus cartas a Tito, Pablo aborda la necesidad en que las mujeres ancianas enseñen a las demás mujeres cristianas, según lo que está escrito en Tito 2:14. Ahora, esta es una forma de presentarlo bajo una hilación del pensamiento. Bajo la hilación del pensamiento. Podemos ver, según el estudio que hemos hecho, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, que el mismo pasaje se interpreta a sí mismo. Desde el punto de vista etimológico, el mismo pasaje se interpreta aquí mismo, que Pablo no está mandando a callar a las mujeres en una forma absoluta, determinante, donde nunca más ellas pueden hablar en las congregaciones, y tomar este pasaje como para aplicarlo a la mujer que no pueda tener ministerio. Pablo no está hablando de eso. Este pasaje por lo menos no se debe utilizar para negar la posibilidad de que una mujer pueda ejercer un obispado. No, ni ninguno, porque es que la Biblia no aparece. Pero vamos a ubicarnos en otra posición, desde el punto de vista cultural. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que en el puerto de los Corintios se le rindía culto a la diosa Afrodita, que se conocía como la diosa de la sexualidad, el cual contaba con más de 1000 sacerdotisas. Esto que le estoy presentando ahora es desde el punto de vista cultural, donde algunos comentaristas lo presentan como la posibilidad, como presentar una posibilidad del por qué el apóstol Pablo mandó a callar a las mujeres en la congregación. Esta es la segunda aplicación. Yo me quedo con la primera, porque es que el mismo texto habla, el mismo pasaje habla, la hilación del pensamiento está presente, etimológicamente lo pudimos demostrar, pero voy a presentar esto para el que lo quiera tomar. Yo me quedo con la primera. Repito, por otro lado, hay que tomar en cuenta que en el puerto de los Corintios se le rindía culto a una diosa Afrodita, diosa de la sexualidad, llamada Afrodita, diosa de la sexualidad, el cual contaba con más de 1000 sacerdotisas. Se corre la posibilidad que parte de estas mujeres formaban parte de la iglesia en su profesión de fe. Ellas aceptaron el plan de salvación, fueron justificadas, vivificadas, son nuevas criaturas, son hijas de Dios y están dentro de la iglesia, forman parte del cuerpo de Cristo. Pero traían unas costumbres.
y que estas mujeres querían ejercer autoridad, queriendo ejercer un liderazgo tal como lo hacían en sus antiguas creencias, allá al culto de la diosa Afrodita. Y es donde Pablo les ordena a callar y no les da voz ni voto en la iglesia, sino que pregunten a sus maridos en sus casas. Pero todo esto se da por un trasfondo cultural. Ok, ¿qué quiero decir? Sea que la primera aplicación es la válida o la segunda, porque una de las dos es, o las dos pueden ser. Ninguna de las dos aplicaciones se puede usar tomando el pasaje para negar la posibilidad de que en la mujer haya un obispado. Ninguna de las dos se puede tomar porque es que no cuadra. No, eso es como tratar de forzar el texto, ¿no? Y eso no cuadra. Vamos ahora a la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 11 al 14. Dice así: este texto que voy a leer ahora lo toman para decir que la mujer no puede tener ministerio. Resulta que no es lo que Pablo quiere presentar tampoco acá. Pablo nunca dijo eso. Tomaron el texto, lo desfasaron del contexto y lo aplicaron en la congregación y déjalo que se mueva. Y eso hicimos de esto una doctrina, negando la posibilidad de que una mujer pueda ejercer un pastorado o un obispado. Bueno, vamos a ver. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 14. Dice Pablo, cito: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Qué? No permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Aquí como que está la razón de Pablo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vamos a estudiar esto. Mire, este pasaje negativamente no se debe analizar fuera de dos contextos históricos. ¿De cuántos? De dos contextos históricos, las cuales es el judío y el griego, por surgir totalmente en los trasfondos en la que se escribió. Usted no debe dejar de tomar en cuenta las culturas judías y las culturas griegas. Vamos a analizar esto. Vamos a ver el trasfondo judío. ¿Cuál era la mentalidad de Pablo pensar? Quien escribió esta carta, que era judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso de la ley, y para ustedes contar. Instruido a los pies de uno de los mejores maestros en sus tiempos, llamado Gamaliel. Óigase esto. La comunidad judía le daba a la mujer un lugar tan importante y significativo en el hogar, o sea, en el seno familiar. Punto. Pero, aquí está el problema, aquí está lo fuerte. Pero oficialmente, la posición de la mujer era muy inferior. Fuera de su hogar, era inferior. Para la ley judía, la mujer fuera del hogar no tenía gran valor. Era mirada como un objeto. Estaba totalmente a la disposición de sus padres o su marido.
la mujer judía le era prohibido ejercer el rol, óigame, el rol de maestra en una escuela pública. Ni siquiera una mujer judía podía enseñar en una escuela pública. No le era permitido. Les era permitido ejercer la enseñanza en su hogar, en sus hogares, a sus hijos, ahí sí, en el hogar, fuera no, ni siquiera en escuelas públicas. Cuando iban a las sinagogas, en el caso que las mujeres fueran a las sinagogas, que no era obligado que fueran, no se les obligaba, era si ellas querían, escuchaban las liturgias desde un recinto apartado de los hombres. Y no se les permitía participar de las liturgias ni hablar en medio de la comunidad judía. Eso no se le permitía. Las mujeres, las mujeres, los esclavos y los niños menores de 13 años no tenían ni voz ni voto dentro de la comunidad judía. La mujer ocupa un lugar inferior en el mundo antiguo. Según el Talmud de Babilonia, presta atención, según el Talmud de Babilonia, en su lista despectiva, entre muchas cosas, estaba la viuda charlatán y preguntona, y también estaban las doncellas que se pasaban el tiempo rezando en público. Les era prohibido. O sea, eso no está bien que una mujer lo haga. Y si lo hacía, ¿ya? Según el Talmud, óigase, el enseñarle la ley a una mujer era como echarle las perlas a los cochinos. Pero el peor de los casos es el aceptar que una mujer ejerciera la enseñanza de la ley. Todo se da por un trasfondo cultural. Parte de la oración de un judío matutino, miren lo que cuando un judío se levantaba en la mañana, su oración matutina, parte de su oración era dar gracias a Dios porque no lo había hecho gentil, ni esclavo, ni una mujer. Wow. El que el judío hablara con una mujer a solas. Por eso es que, los discípulos se quedaron sorprendidos cuando consiguieron a Jesús hablando con la samaritana. Como usted no conoce el trasfondo histórico de estas verdades, usted no le da mayor luz a lo que está escrito en el momento que Jesús está hablando con la samaritana, porque eso estaba totalmente prohibido, y más si era un maestro, si era un rabino. Mire, el que un judío hablara con una mujer a sola, se le consideraba una desgracia, se le consideraba una maldición, y era expulsado de las sinagogas, y se consideraba destinado para el infierno, para el Geinón, el valle de Hinnom, el infierno, el lago de fuego. Entonces, bajo este trasfondo se escribió la carta a Timoteo, bajo el trasfondo cultural. Pablo era un judío y conocía todas estas cosas. Vamos a ver el trasfondo griego. El trasfondo griego ponía las cosas muy difíciles para el liderazgo de una mujer. El lugar de la mujer en las regiones griegas era bajo por el alto nivel de prostitución. Ya lo dije anteriormente, en Corintio había un templo
que se brindaba culto a una diosa llamada Afrodita. Contaba con 1000 sacerdotisas dedicadas a la inmoralidad sexual, a la prostitución, y todas las tardes cumplían sus funciones en las calles de la ciudad. Eran gentiles. Por otro lado, en la comunidad de Éfesos había otro templo el cual se le brindaba culto a la diosa Diana y contaba con centenares de sacerdotisas, el cual estaban dedicadas al mismo oficio que estaban las sacerdotisas de Afrodita, a la prostitución. Entonces, una mujer griega responsable y respetable llevaba una vida muy recluida, dedicada a su marido. Nunca se le veía sola en las calles. Nunca asistía a una reunión pública sin su marido. Durante la mayor parte de la historia griega antigua, el papel de la mujer fue relegado y dedicado estrictamente a su hogar. Las mujeres no tenían voz en los asuntos políticos, militares, civiles ni religiosos. Desde los primeros días de la civilización griega, las mujeres estaban bajo la autoridad patriarcal de los varones. Entre los griegos se consideraba que una mujer que se mantuviera en silencio era considerada llena de gracia. Oído. Por todas estas costumbres, si en un pueblo griego, en una comunidad cristiana, una mujer hubiera tomado parte activa haciendo uso de la palabra, la iglesia habría ganado inevitablemente la reputación de ser una guarida de mujeres livianas. En conclusión, óigase bien, en conclusión a estos escritos de Pablo a los Corintios y a Timoteo en relación a la intervención de la mujer en la congregación, hay que tomar en cuenta que Pablo escribe esta carta bajo una connotación cultural interna de las cuales no se divorció para considerar el lugar que la mujer debería ocupar en la iglesia. Pero si usted analiza bien, Pablo menciona, o el tipo tiene problemas de bipolaridad, o el tipo le fue iluminado por el Espíritu que lo que presentó no es así. Pablo menciona de las hijas de Felipe el evangelista que profetizaban. O sea, hablaban en público, daban sus profecías en público. Pero un momentico, Pablo dijo, calle a la mujer en la congregación. Ya sabemos el por qué las mandó a callar. No era porque no podían intervenir ellas en la enseñanza, en la predicación, sino por el desorden que había allí. Eso ya lo estudiamos. Porque si no habría un contraste con esto que está escrito en Hechos, capítulo 21, verso 9, donde dice que Felipe tenían 4 hijas que profetizaban, y profetizar es exponer en público una palabra que recibe de parte de Dios. Aunque aquí está hablando del don espiritual, por el Espíritu, no está hablando del oficio del profeta. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a tomar a una mujer para hablar en público una palabra profética cuando la orden está escrita en la Biblia, según lo que Pablo escribe, que la mujer calle en la congregación? O sea, quiere decir que lo que Pablo está presentando no es absoluto, no es eterno, no es algo que es para siempre, donde la mujer no puede hablar, no puede ejercer un pastorado. Eso no es lo que enseña la Biblia. Pero si usted va a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 5, Pablo corrobora
el que una mujer puede ser usada en público por el Espíritu Santo en el don de profecía. Búsqueselo usted, primera carta a Corintios 11:5, búsquelo. Pablo dice y afirma y corrobora que una mujer puede ser usada por el Espíritu Santo en el don de la profecía, públicamente hablando. Eso está en la primera carta a Corintios, capítulo 11, verso 5. Pero Pablo me escribe a los mismos corintios, a la mujer calla en la congregación. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no está hablando de una forma absoluta. Por otra parte, Pablo aborda la necesidad y le escribe a Tito y les dice encarecidamente que por favor las mujeres ancianas, así dice, las mujeres ancianas enseñen a las demás mujeres cristianas los principios del reino eterno. Está hablando de una enseñanza. Pero vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice Pablo? Exhorta a Timoteo que nunca abandone lo que aprendió de su abuela Loida y su madre Eunice, dos grandes mujeres que ejercieron en el sacerdocio en sus hogares por la ausencia de la figura masculina. Estas mujeres, Loida, que es la abuela de Timoteo, y Eunice, que es la madre de Timoteo, instruyeron a Timoteo, lo enseñaron en sus casas. Señores, vamos a hablar ahora de Priscila y Aquila. Vamos a ver Priscila y Aquila. En Éfesos conocieron al evangelista llamado Apolo, judío de Alejandría. Si usted analiza bien, según lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24 al 26, Apolo era un hombre erudito que hablaba con precisión y con gran favor. Pero, oído, pero su conocimiento del camino de Dios en relación a Cristo o con Cristo era incompleto. Entonces, al conocer Priscila y Aquila, al percibir, al ver el conocimiento que no era muy completo que este hombre Apolo tenía, y al reconocer la oportunidad de invertir en este joven líder el conocimiento que tenían del Mesías, Priscila y Aquila lo invitaron a su casa y le brindaron una instrucción más profunda, indiscutiblemente, acerca del Mesías. Pero ¿quién hizo esto? Lo hizo Priscila junto a su esposa Aquila. Ellos dos fungieron como maestros. Búsquese Hechos, capítulo 18, verso 24 al 26. Pero les tengo algo más relevante en cuanto al liderazgo de una mujer en tiempos de gracia. ¿Podrá una mujer ejercer un obispado en este tiempo? El maestro Briceño les va a decir sí, porque bíblicamente eso está demostrado, sí. Mire esto. Quiero hacerle mención de una mujer que fue escogida y constituida por Dios. Dios la escogió y la constituyó, oído, juez y profeta de Israel. Dos cargos con una responsabilidad como usted no tiene una idea. O sea, el ser juez de Israel, presentar correcciones a Israel en la vida indisciplinada que ellos venían caminando, quebrantando los principios de Dios, la ley, y para ustedes contar.
esta mujer tenía que pararse en la brecha, al frente de tantos hombres que eran líderes, principalmente los príncipes de cada tribu. Y como juez, hacer juicio, determinar, disciplinar, corregir, instruir. Y si es posible, señores, en el juicio que ella podía hacer y ejercer, determinar la condena capital. Una mujer juez. Y profeta recibía las instrucciones de Dios por el Espíritu, cómo se debería hacer, todas las cosas que venían en el futuro, cómo ella tenía que operar en el futuro, cómo el pueblo tenía que caminar. Su nombre era Débora. ¿Cómo? Débora. Yo esto que voy a decir no lo voy a decir en forma despectiva, sino más bien quiero darle fuerza a lo que quiero enseñar. No estamos hablando de un pastorado, aunque ser pastor no es fácil, esto no es cualquier cosa, una honra, es un privilegio, es un llamado de Dios. Wow, ser pastor, ejercer cualquiera de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es una honra, es un llamamiento que nada lo supera. Pablo dice el supremo llamamiento. Pero cuando tú me vas a colocar el ser juez y profeta, yo me quedo con el ser pastor. Para mí como que la cosa es un poco más fácil. Sin embargo, Dios escoge a esta mujer, a Débora, para ser juez y profeta de Israel. A esta mujer usó Dios para librar a Israel del cautiverio en el cual los tenían sometidos por 20 años los cananeos. ¡Wow! Óigase esto. Señores, ¿qué me hace pensar? ¿Qué me hace a mí pensar? Que el Dios que escogió a una mujer, Débora, para ser juez y profeta de Israel, para darle 2 llamados constituidas en 2 grandes llamados. Oído, ¿qué me hace pensar de que Dios no lo puede hacer con una mujer en este tiempo? ¿Qué me hace pensar que Dios no lo puede hacer con una mujer en este tiempo? Vamos, ¿qué me hace pensar? Pregunto. ¿Quién puede negar de que Dios pueda tomar a una mujer en este tiempo para el obispado? De paso le voy a decir por experiencia, aunque yo no voy a hacer esto un fundamento doctrinal, la experiencia no lo voy a hacer. Si no está en la Biblia no es doctrina. Pero de paso le voy a decir, en este tiempo en el que estamos viviendo ahora, la mujer lo está haciendo mejor que los hombres en algunos aspectos. En algunas áreas hay mujeres que lo están haciendo mejor que los hombres. Mejor que los hombres. Con todo y eso, mire lo que dice Pablo en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Ya no hay judíos ni griegos. No hay esclavos ni libres. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Pablo está exponiendo que debemos ver las cosas, humanamente hablando, bajo las culturas del reino de Dios. Y no bajo las culturas de los pueblos ni las naciones. O sea, en Dios no hay acepción ni excepción de personas. Repito, en Dios no hay acepción ni excepción de personas. Te los voy a repetir, te los voy a explicar los dos. Dios no tiene favoritos dentro de un grupo, ni Dios saca de un grupo a un favorito. Eso significa acepción y excepción de personas. Dios no tiene favoritos dentro de un grupo, ni saca de un grupo a un favorito. Para Dios todos somos iguales. Dios no tiene ningún problema
ningún problema con usar a una mujer o a un hombre o a un hombre, una mujer para el ministerio. No tiene ningún problema para nada de eso. No existe ese problema. Ahora, sí quiero terminar con esta observación que es enfática, verdadera y absoluta. Lo que el maestro Briceño, y no es porque yo lo creo, es que lo dice la Biblia, que una mujer no es pastora porque es la esposa del pastor. Una mujer no es profeta porque es la esposa del apóstol. Eso no existe, porque el ministerio no es hereditario, no es transferible, no es un cheque al portador. O sea, el que usted le diga a la esposa del pastor, pastora, porque es la esposa del pastor, usted se equivocó. ¿Por qué? Porque el pastorado lo da Dios. Es como la vida eterna, solamente le da Dios. Igual el ministerio solamente lo da Dios. Dios es el que constituye, Jesús es el que constituye. ¿Tiene usted problema, maestro, de que una mujer ejerza un ministerio? Ya lo dije que no, pero que sea Cristo el que la llame, que sea Jesús el que la constituya. Y así como la constituyó, la preparó, la capacitó y la envió. Pero una mujer no puede tomarse la determinación de decir que es la pastora porque es la esposa del pastor. Eso hay que tener mucho cuidado. O sea, la esposa del apóstol es la apóstol, la esposa del pastor es la pastora, la esposa del maestro es la maestra, la esposa del profeta es la profetisa. No es bíblico eso. La esposa del evangelista es la evangelista. No es bíblico, eso no es escritural. Ahí sí estamos cometiendo un error, pero garrafal. De estarle dando ministerios a la esposa del pastor, porque es pastora. Porque Tamara Vera de Briceño, que es mi esposa, ella no es maestra. Maestro soy yo, ella no. Ella funge en el ministerio que Dios me dio a mí, con un ministerio superior a cualquier ministerio. En sentido sano no digo que es cuidar del maestro. La mayor responsabilidad que ella tiene de cuidar de mí. 35 años que tenemos de casado, 32 que tenemos en el ministerio. Ella es la que ha estado velando por mí. Pero ella no es maestra. Entonces ahí sí soy serio en el asunto. No llame la esposa del pastor pastora porque es la esposa del pastor, porque eso no existe. No llame la esposa del apóstol profeta porque esto no es verdad. Esto es un desorden que tenemos. Los ministerios es como la vida eterna. Solamente usted la puede recibir de Dios. Solamente usted puede recibir la vida eterna de Dios. Solamente puede recibir la justicia de Dios. Solamente usted puede recibir la salvación de Dios. Solamente usted puede recibir el ministerio solamente de Jesús. Nadie la puede constituir usted ministerio. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No siga antes de decirle, por favor, comparte este mensaje, no se quede con él. Compártalo. Vamos a llenar la tierra y su plenitud del conocimiento de la palabra. Número 2, ore mucho por mí. No deje de orar, debería ser la primera petición. No deje de orar por mí. Importante de que usted me cubra. Cúbrame, por favor, en oración. No deje de orar por mí. Y número 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Estamos trabajando. Estamos ocupados en las verdades del reino, estudiando, esto se lleva tiempo, estudiando, indagando, escudriñando, para exponer estas verdades, para que usted que me está escuchando a través de cualquiera de los medios en la web, usted pueda ser bendecido con toda bendición espiritual y pueda ser una persona ascendida y promovida por Dios en su reino, porque fuiste acto útil y fuiste aprobado por Dios por el conocimiento y la formación del carácter que tienes en la palabra. Sigue adelante, pórtame una ofrenda. ¿Cómo hacemos, maestro, para hacerle llegar una ofrenda? Solo escríbame a mi teléfono. Ahí está el número telefónico en los caracteres, +1 786 604 3352.
o escríbeme al correo josn77bricenoa77@gmail.com. Me preguntas y yo te doy la respuesta de cómo hacerme llegar una ofrenda. Se despide Métodos de Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.